Como ya todos sabemos, la Biblia es el libro más vendido y estudiado de todos los tiempos. Es un conjunto de narraciones bastante interesantes y misteriosas que atrae la atención de muchas personas, incluyéndome. Y es por todo eso que vamos a ver los momentos más perturbadores y extraños de la Biblia. Y pues aparte de eso, los organizaremos en una tier list de qué tan loca es cada cosa que veremos. Así que empecemos de una vez. Todos hemos oído hablar de Adán y Eva. En pocas palabras, fueron los primeros humanos creados por Dios. Sin embargo, fuera del canon de la Biblia se habla de una mujer creada para Adán antes que la misma Eva, y el nombre de esta mujer era Lilith. Ahora, según los textos apócrifos, esta mujer fue formada del mismo barro que Adán, y a diferencia de Eva, no fue creada de una costilla a él. Es por esta razón que Lilith se consideraba su igual, y es este pensamiento el que desde un inicio trajo varios problemas entre ellos. Resulta que con el tiempo, Lilith se fue cansando de estar bajo el dominio de Adán, y en un arrebato de ira pronunció el nombre secreto de Dios y huyó del Edén. Sin embargo, Dios no la dejó ir sin más, y envió a 3 ángeles para advertirle de que debía regresar. Sin embargo, Lilith se negó a volver, y Dios la maldijo diciéndole que cada día 100 de sus hijos morirían. Ahora, lo que sigue después es mucho más misterioso, porque varios textos nos dicen que Lilith se consumió tanto por la ira que terminó convirtiéndose en un espíritu nocturno, es decir, en una especie de demonio. Lo curioso es que en Isaías capítulo 34 versículo 14 hay un concepto que se llama Lilith, y según varias traducciones este concepto significa criatura de la noche. Ahora, según otras culturas, Lilith era vista como un súcubo, es decir, un demonio sexual que seducía a los hombres mientras dormían para drenarle la energía vital. E incluso en la vida real se han encontrado amuletos antiguos que tienen como objetivo defender a los niños de la misma Lilith. Y pues también se dice que fue la primera feminista de la historia. La historia de Lilith es muy desconocida, pero también es muy curiosa, así que por ello la vamos a poner en el apartado de misterioso. Sin embargo, con el tiempo a Lilith se le dejó de mencionar, mientras que la historia de Adán y Eva fue continuando, hasta el punto en el que tuvieron hijos, lo que nos lleva al siguiente momento inquietante de la Biblia. Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva. Ahora, mientras que Caín trabajaba en la tierra, Abel se dedicaba más que todo al cuidado del rebaño. En algún momento ambos ofrecen sacrificios a Dios, y mientras que Dios acepta alegremente la ofrenda de Abel, rechaza sin vacilar la que Caín le había dado. Este suceso hace que dentro de Caín se forje un odio hacia su hermano, lo que provoca que poco tiempo después se hiciera un plan macabro. Resulta que Caín lleva a Abel a un campo alejado de sus padres y es aquí donde termina con la vida de su hermano, cometiendo así el primer asesinato de toda la historia. Ahora, cuando Dios se entera de esto, confronta a Caín preguntándole por su hermano, pero este último le responde de forma grosera a Dios, lo que provoca que se enoje y lo maldiga. Aparte, le pone una marca en el cuerpo, que según algunos estudiosos terminarían siendo unos cuernos de cabra, y no se preocupen que ahorita les explicaré por qué. Tiempo más tarde, Caín se traslada a la tierra de Nod, donde tiene un hijo llamado Enoc y forma una ciudad con el mismo nombre. Ahora, según la Biblia, aquí es donde termina la historia de Caín, pero en textos apócrifos nos cuentan un poco más de su vida, diciéndonos que la mujer con la que Caín tiene a su hijo era una de sus hermanas. Y también se nos dice que Caín era atormentado por visiones del fantasma de Abel. Ahora es en este momento donde entra la teoría de los cuernos de Caín. Resulta que Lamet era un hombre ciego descendiente de Caín, el cual salía constantemente de cacería con su hijo. Un día mientras ambos cazaban, el hijo de Lamec ve una figura detrás de unas hojas. Él le dice a su padre que le dispare. Afortunadamente la flecha en el blanco, pero cuando el hijo se acerca para ver que habían cazado, queda horrorizado, ya que se da cuenta que habían matado a su propio ancestro, es decir, a Caín. Cuando Lamec se entera de esto, entra en un estado de furia, y termina matando a su hijo con sus propias manos. Ahora, la teoría nos dice que el hijo de Lamec confundió a Caín con un animal porque solo alcanzó a divisar sus cuernos, mas no el resto de su cuerpo. En pocas palabras, esto es todo lo que se sabe acerca del primer asesino de la historia. La historia del primer asesinato es sin duda interesante, y la forma en la que Caín pierde la vida también es muy extraña, así que lo vamos a poner en curioso. Ahora, lo que pocos saben es que Adán y Eva tuvieron más hijos, y 2 de estos se juntaron para tener descendencia. Después de generaciones, finalmente nace Enoc, de quien se cree escribió un texto apócrifo llamado el libro de Enoc, y esto nos lleva al siguiente tema. Según el libro de Enoc, Sanjás era un líder divino que encabezó una legión de 200 ángeles llamados los vigilantes. Ahora, en un principio, estos ángeles fueron enviados a la tierra originalmente para observar a la humanidad. Sin embargo, con el tiempo se dejaron seducir por la belleza de las mujeres humanas, y más tarde que temprano terminaron por desobedecer la palabra de Dios. Ahora, lo que estos ángeles hicieron fue tomar esposas humanas, y de la unión de ángel y humana nacieron unas criaturas conocidas como los Nefilín, los cuales eran una especie de gigantes que sembraron violencia por todo el mundo. Ahora bien, resulta que Sanjasa no actuó solo, y lo que hizo fue firmar un pacto con los otros 200 ángeles para mantenerse unidos pasara lo que pasara, ya que todos ellos eran conscientes de que estaban desafiando la ley de Dios. Ahora, un dato curioso es que se dice que estos ángeles fueron los que le enseñaron a la humanidad la astrología, la hechicería y la metalurgia, las cuales eran habilidades que realmente estaban reservadas solamente para los cielos.
Ahora, cuando Dios se dio cuenta de lo que estaba pasando en la humanidad, decidió mandar a 4 arcángeles para detener toda esa locura. Poco tiempo después, estos 4 arcángeles le ganaron a los vigilantes, y Sanjaya fue encadenado y atormentado en un abismo profundo, donde se dice que permanecerá hasta el juicio final. Toda la historia de Sanjaya y los ángeles caídos es demasiado interesante. Aparte, es bastante desconocida, así que la pondremos en misterioso. Después de todo esto, la maldad del mundo fue creciendo cada vez más, hasta alcanzar un punto de no retorno llamado Sodoma y Gomorra. Ahora, estas eran 2 ciudades que habían llevado la maldad a un nuevo nivel. Según la Biblia, todos sus habitantes eran la personificación de la maldad humana llevada al límite. La ciudad le hacía todo tipo de cosas a los hombres, las mujeres y los niños sin ningún tipo de distinción. Y cuando digo cualquier tipo de cosas, lo digo totalmente en serio. Para que se den una idea, en la Biblia nos dicen que ahí se hicieron rituales oscuros. Y algunos textos apócrifos hablan de sacrificios humanos y banquetes donde se permitía el canibalismo. Es por todo esto que Dios se cansa de tolerar la actitud desenfrenada de ambas ciudades y decide destruirlas. Pero antes de todo eso envía a 2 ángeles para advertir a un hombre llamado Lot de la inminente destrucción y darle la oportunidad a él y a su familia de escapar con vida. Ahora, lo realmente turbio empieza aquí, y es que mientras los ángeles hablan con Lot, toda la ciudad se va a la casa donde se encuentran, para así poder abusar sexualmente de ellos. Sin embargo, Lot los detiene, y desesperado por proteger a sus invitados, ofrece sus propias hijas a toda la ciudad. Los hombres no están de acuerdo con esta oferta y se lanzan hacia ellos, y es aquí donde los ángeles intervienen, dejando ciegos permanentemente a todos los atacantes, y asegurando la salida de Lot y su familia. Ahora, aquí es donde pasa la segunda cosa perturbadora, y es que los ángeles le advierten a la familia de Lot que mientras huyen, ninguno de ellos debe mirar hacia atrás. Momentos después, fuego y azufre empieza a caer sobre las 2 ciudades, dejándolas completamente devastadas. Todos los hombres, mujeres y niños morían en la destrucción, y es aquí cuando la esposa de Lot desobedece a los ángeles y mira hacia atrás, convirtiéndose poco a poco en una estatua de sal, dejando perturbados a sus hijas y a su marido. Poco tiempo después, Lot y sus hijas consiguen sobrevivir refugiándose en esta cueva, y es aquí donde pasa la cosa más inquietante de todo el relato. Resulta que las hijas de Lot creen que todos los hombres del planeta se han extinguido, y es por esto que, temiendo a no tener una familia nunca más, empiezan a emborrachar a su padre, y después de que finalmente está ebrio, las hijas de Lot abusan de él, es decir, tienen relaciones sexuales con su propio padre durante toda la noche, quedando embarazadas. Así que en pocas palabras, este es uno de los textos más perturbadores de toda la Biblia, y es por eso que lo vamos a poner en el apartado inquietante. Pero un caso todavía más perturbador de destrucción masiva en la Biblia es la de las plagas de Egipto. Ahora, antes de hablarle de las plagas en sí, debo darles muchísimo contexto. Resulta que Egipto era esta civilización poderosa debido a su faraón, el cual tenía esclavizado a todos los hebreos para obligarlos a hacer trabajo forzado. Poco a poco esta población fue creciendo en número, por lo que el faraón ordena que todos los hebreos recién nacidos deben ser lanzados al río Nilo. En medio de todo este caos es donde nace un hebreo llamado Moisés, pero su madre se preocupa de que los egipcios lo encuentren, así que lo que hace es meterlo en un cesto y ponerlo en la deriva del mismo río. Poco tiempo después, Moisés es encontrado por una mujer que resulta ser la misma hija del faraón egipcio, pero esta decide cuidarlo como si fuera suyo. Ya adulto, Moisés presencia como un egipcio maltrata a un hebreo, y en un arrebato de ira termina matándolo y escondiendo su cadáver en la arena. Sin embargo, los egipcios se enteran de lo que Moisés hace, así que no le queda más remedio que huir a un sitio llamado Madián. El tiempo pasa y Moisés vive tranquilamente, hasta que un día Dios se le aparece por primera vez en medio de una zarza ardiente, y le da la misión a Moisés de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés hace caso, y finalmente llega a Egipto, donde le exige al faraón que libere de una vez a los hebreos. Sin embargo, el faraón se niega rotundamente, y esto es lo que provoca la ira de Dios, quien finalmente envía las 10 plagas a todo Egipto. Y es en este momento donde empieza uno de los relatos más perturbadores de toda la Biblia. Ahora, todas estas plagas eran una especie de castigos sobrenaturales que cada vez se ponían peor. La primera de las plagas fue que el agua del río Nilo se convirtiera en sangre, y pues resulta que este mismo río era la principal fuente de agua de todo Egipto. La segunda plaga fue una invasión de ranas, las cuales eran tantas que se metían a las casas y se comían los alimentos. La tercera y cuarta plaga fueron piojos y moscas que se comían vivos a todas las personas y animales. Y es a partir de aquí donde las plagas se empiezan a poner muy turbias. En la quinta y sexta plaga, Dios envía 2 enfermedades. Una de ellas era para el ganado, el cual murió completamente. Y la sexta plaga era una enfermedad que provocaba úlceras en la piel a todos los egipcios. La séptima plaga era un granizo de fuego que cae del cielo, incendiando y destruyendo toda la ciudad como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Después de esto vino la octava plaga, las cuales eran unas langostas que devoraban lo poco que quedaba de pie. Pero lo más siniestro llegan las últimas 2 plagas. Resulta que durante 3 días enteros Egipto queda sumido en una oscuridad tan densa que en la Biblia se dice que hasta se podía tocar. A esta oscuridad se le conoce como la novena plaga, y después de esto sucede la peor de todas las plagas.
La 10ª plaga es la más temible de todas, y el nombre de esta es la muerte de los primogénitos. Resulta que en una sola noche todos los hijos mayores de Egipto perdieron la vida, incluyendo el hijo del faraón. Sin duda el relato de las plagas de Egipto es de los más interesantes, así que por eso estará en la cima de la tier list. Sin embargo, hay otro momento muy perturbador de la Biblia que sucede justo después de todo esto. Resulta que Moisés finalmente escapa con los hebreos hacia el desierto. Sin embargo, Dios le pide a Moisés que suba al monte Sinaí para entregarle las tablas que contienen los 10 mandamientos. Pero en este viaje, Moisés dura 40 días desaparecido, lo que hace creer a todos los hebreos que había muerto, por lo que poco a poco empiezan a desesperarse. Y es aquí donde empieza lo perturbador. Resulta que los hebreos juntan todo el oro que tenían y forman un becerro de oro que empiezan a orar. Y pues uno pensaría que la cosa llega hasta ahí, ¿verdad? Pues no. La Biblia dice que todos los hebreos comenzaron a orarle a esta figura, y de hecho hicieron varias fiestas donde comían en exceso y se emborrachaban. Sin embargo, lo peor estaba por venir, y es que de la nada todo este pueblo empezó a tener orgías sexuales como forma de un ritual para que el becerro de oro estuviera feliz. Ahora, mientras todo esto pasaba, Moisés estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, y obviamente Dios se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Es aquí donde se llena de furia y le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido, por lo que los destruirá por completo. Sin embargo, Moisés lo convence de que los perdone y baja del monte para ver con sus propios ojos qué es lo que está sucediendo. Y una vez que lo hace, pasa algo muy turbio. Resulta que Moisés se llena de muchísima ira, por lo que agarra las tablas de la ley que Dios le había dado y las parte en la mitad. Aparte, coge el becerro de oro y lo muele hasta convertirlo en polvo. Después lo mezcla con agua y se lo da de beber obligadamente a todos los hebreos. Justo después de esto, Moisés se pone de pie y les pregunta quién está con Dios y quién contra él. Y momentos después, un grupo de hebreos llamados los levitas se levantan y se le unen. Ahora, resulta que Moisés quería probar la fe de toda esta gente, por lo que les pide que vayan por cada campamento y asesinen a los hermanos, a los amigos y los vecinos que habían idolatrado al becerro. Y pues eso es exactamente lo que hacen. Según la Biblia, ese día murieron cerca de 3000 personas, pero aún el relato no termina. Resulta que Dios no queda convencido después de toda esta matanza, así que lo que hace es mandar una plaga que enferma a los hebreos restantes que habían quedado con vida. Sin embargo, no se sabe cuántas personas murieron por esta plaga. Así que sí, sin duda esto va para inquietante. Años después de todo esto, Moisés finalmente fallece, pero antes de hacerlo deja a cargo a un hombre llamado Josué, y eso nos lleva al siguiente momento perturbador de la Biblia. Resulta que Josué lideró al pueblo de Israel durante varios años hacia la tierra prometida, repartiendo el terreno entre las 12 tribus principales que conformaban Israel. Ahora, ¿recuerdan a los levitas que mencionamos en el caso anterior? Pues estos tipos iban a ser parte de una de estas tribus, pero al final recibieron 3 roles especiales: cuidar el tabernáculo, enseñar la ley y velar por lo sagrado, y al final no formaron parte de las 12 tribus principales. Una vez que Josué pierde la vida, Israel entra en la época de los jueces, un periodo demasiado caótico en el que no había ningún tipo de rey, y donde cada tribu hacía lo que más le parecía. Y es en este contexto donde ocurre la historia más perturbadora de toda esta época. Resulta que un levita y su esposa estaban viajando por Gibea, el cual era un territorio de la tribu de Benjamín. La pareja se la pasa buscando un lugar donde les den refugio, y afortunadamente un anciano les da hospedaje y comida. Pero lo perturbador pasaría horas después. Resulta que esa noche varios hombres de la ciudad rodearon la casa, exigiendo abusar sexualmente del levita. Sin embargo, lo que el levita hace es todavía peor. Con el objetivo de salvarse él mismo, lo que termina haciendo es entregar a su mujer, y pues los hombres hacen con ella todo lo que quieran durante toda la noche. En pocas palabras, la mujer fue violada durante varias horas, y una vez que amaneció ya estaba sin vida. El levita obviamente es testigo de toda esta escena, y es aquí donde pasa lo más loco de todo el relato. Resulta que el levita toma el cuerpo sin vida de su esposa, coge un cuchillo y la corta en 12 pedazos, enviando cada una de estas partes a las 12 tribus de Israel. Ahora, esta acción tenía un propósito macabro, el cual era mostrar la magnitud del crimen y convocar a todas las tribus para que castigaran a los culpables. Afortunadamente, el levita tiene éxito, y todas las tribus principales de Israel se unen para castigar a la tribu de Benjamín. Es aquí donde se desata una batalla civil, donde las 12 tribus restantes casi extinguen a la tribu de Benjamín, matando obviamente a muchísimas personas en el proceso. Todo este relato es curioso y perturbador, así que por eso lo vamos a poner en inquietante. Ahora, otra cosa misteriosa de la Biblia es la magia. Y es que tenemos que recordar que según el libro de Enoch, los ángeles caídos fueron los que enseñaron a los humanos todo esto sobre la hechicería. De hecho, parece tener sentido porque en la Biblia hay varios momentos en el que se nos presenta la magia. Por ejemplo, ¿recuerdan el relato de las plagas? Pues hubo algo que no les mencioné, y es que cuando Moisés va con el faraón para que libere a su pueblo, pasa algo muy misterioso. Resulta que Moisés convoca el poder de Dios y convierte su vara en una serpiente, por lo que el faraón ordena a 2 hechiceros egipcios que hagan exactamente lo mismo.
Lo interesante es que de hecho sí son capaces de hacerlo, y aunque en un principio pareciera que Moisés y los hechiceros estaban igualados, la verdad es que no, porque la serpiente que Moisés había convertido se termina tragando a las dos serpientes que habían hecho los hechiceros egipcios. Y pues un caso todavía más curioso es el de Simón el Mago. Resulta que este tipo era contemporáneo a la época de los apóstoles, y pues en algún momento ambos bandos se encuentran. Resulta que lo que Simón el Mago les dice a los apóstoles es que quiere tener el poder del Espíritu Santo, y les ofrece mucho dinero para que por favor le enseñen a usarlo. Sin embargo, los apóstoles se le niegan, y pues la cosa no quedaría ahí. Resulta que mucho más adelante Simón el Mago se vuelve a encontrar con los apóstoles en Roma, y pues en un arrebato quiso probar enfrente de todas las personas que él era más poderoso que todos ellos juntos, por lo que al frente de toda la gente empieza a levitar en el aire. Y es aquí cuando el apóstol Pedro empieza a orar contra él. Lo interesante es que justo después de que Pedro empieza a orar, Simón cae al suelo desde lo más alto, y termina partiéndose ambas piernas, muriendo pocos momentos después, sufriendo un gran dolor. Pero el caso más loco de la Biblia que tiene que ver con la magia es el de la bruja Endor. Ahora resulta que Saúl fue el primer rey de toda Israel, el cual fue elegido por el profeta Samuel, que al mismo tiempo fue mandado por Dios. Al principio se nos dice que Saúl era un hombre humilde, pero poco a poco empezó a desobedecer las órdenes divinas. Ahora lo más perturbador es que en la Biblia nos dice que Dios le mandó un espíritu maligno para que lo atormentara. Y de hecho Saúl vive intranquilo porque siente la presencia de este ente. Mucho tiempo después un ejército conocido como los filisteos intenta invadir Israel, por lo que Saúl intenta consultar a Dios por ayuda. Sin embargo, Dios nunca le contesta, y es aquí cuando decide que iba a hacer algo que él mismo había prohibido en Israel, es decir, consultar a la brujería. Es por todo esto que Saúl va donde una mujer que se le conoce como la bruja Endor, y le dice que por favor invoque el espíritu del profeta Samuel, que ya había muerto hace mucho. Y lo más sorprendente es que la mujer parece tener éxito porque el espíritu del profeta Samuel se les manifiesta enfrente de ellos, pero lo que le dice a Saúl no es nada alentador. Resulta que el espíritu del profeta Samuel le dice a Saúl que al día siguiente los filisteos iban a llegar y matarían a sus hijos. Y pues obviamente eso es lo que termina sucediendo. Así que sin duda la magia es un misterio muy grande que tiene la Biblia, y es por eso que lo vamos a poner en el apartado de misterioso. Sin embargo, otra cosa que Samuel le profetiza a Saúl es que su reino pronto acabaría, y esto nos lleva al siguiente tema. Como acabo de contarles, Saúl decepcionó muchísimo a Dios. Es por esto que antes de morir Dios le encarga al profeta Samuel que encuentre un sucesor digno para reemplazarlo. Samuel va hasta Belén encontrándose un joven llamado David, y apenas lo ve se da cuenta que él era el indicado para la misión de Dios. Es por esto que el profeta Samuel lo unta con aceite santo y le predice que será el próximo rey de Israel. Ahora el inicio de la leyenda de David llega poco tiempo después, y es que resulta que los filisteos tenían un campeón invencible llamado Goliat. En la Biblia se dice que Goliat era un gigante de casi 3 metros de altura, y durante 40 días ninguno de los israelitas se atrevió a enfrentarlo. De hecho, hay teorías que decían que este sujeto era un nefilín, y es por eso que imponía bastante con su tamaño. Pero bueno, la cosa es que un día David llega al campamento solo para llevarle comida a sus conocidos, y al escuchar las burlas de Goliat decide enfrentarlo. Ahora lo que David hace es coger una honda y 5 piedras cercanas, pero con un solo disparo es capaz de derribar al Goliat. Después coge la espada que tenía el gigante y le corta la cabeza con su propia arma. Esta hazaña hace que David se vuelva muy famoso, tanto que el rey Saúl le asciende al líder militar, y David comienza a ganar todas las batallas que se le asignaban. Su fama crece tanto que el rey Saúl le promete darle a su hija como esposa, con la condición de que debía entregarle siempre de filisteos como dote. Y es aquí donde todo se pone turbio. Resulta que David va a una batalla y en lugar de 100 le entrega 200 a Saúl. Pero lo loco es que en la Biblia se dice que David primero los mató, y ya con los cuerpos sin vida tuvo que quitarle los prepucios para cumplir con el dote. Después de esto, el rey Saúl empieza a odiar a David debido a que el pueblo lo prefería antes que a él, y es por esto que intenta asesinarlo en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Saúl finalmente muere y David es ascendido a rey de Israel. Pero es aquí donde la historia se pone más oscura todavía. Una tarde, David observa desde su palacio a una mujer bañándose y queda impresionado por su belleza. El nombre de esta mujer era Betsabé, y era la esposa de un soldado llamado Urías, quien en ese momento está en el frente de la batalla. David era conocedor de esto, pero aún así la manda a llamar y termina acostándose con ella, lo que provoca que quede embarazada de él. Para ocultar el asunto, lo que David hace es intentar manipular a Urías, llamándolo y ofreciéndole unas vacaciones para que esté con su esposa, y de este modo hacerlo creer que él fue quien embarazó a Betsabé. Sin embargo, Urías se niega ya que no quería disfrutar mientras sus compañeros sufrían, y es por esta razón que a David no le queda de otra que mandar a Urías al frente de la batalla, asegurándose de que muera. Después de su muerte, David toma a Betsabé como su propia esposa. Ahora la cosa no quedaría así, ya que obviamente Dios se entera de todo esto,
Y decepcionado de David, le anuncia que el hijo que nacerá de la unión de él y Betsabé morirá 7 días después de que nazca. David hace de todo para que Dios lo perdone, pero este último simplemente no lo hace. Y es por eso que 7 días después de que el niño nace, finalmente muere. La historia de David no me parece tan inquietante como otros temas, así que lo pondremos en curioso. Sin embargo, Dios le concede a David otro hijo con Betsabé, al cual le ponen de nombre Salomón, y este mismo con el tiempo llega a convertirse en rey. Y es aquí donde sucede otro acontecimiento muy misterioso respecto a la Biblia. Ahora, al rey Salomón se le recuerda como el hombre más sabio que jamás existió, pero toda su historia está rodeada de eventos misteriosos. Por ejemplo, el primero de ellos fue cuando el mismo Dios se le apareció en sueños para decirle que le podía pedir lo que quisiera. Sin embargo, Salomón no le pidió riquezas ni venganza contra sus enemigos, sino que le pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Israel. Esta lección le agradó tanto a Dios que además de sabiduría le dio riquezas y poder, al punto de que ningún otro rey de su tiempo era tan exitoso como él. El problema es que hay muchas teorías que dicen que Dios no solo le dio esto a Salomón, sino que también le entregó uno de los objetos más poderosos de toda la historia. ¿Pero cuál era este objeto? Pues lo que estoy a punto de explicarles no es explícito de la Biblia, sino que más bien proviene de tradiciones judías y libros apócrifos. Pero bien, resulta que según la leyenda, Dios le da a Salomón un anillo llamado el sello, en el cual está descrito el verdadero nombre de Dios, lo que le otorgaba varios poderes inimaginables. Por ejemplo, en los escritos se nos dice que podía hablar con los animales, controlar el clima y sobre todo dominar los espíritus y demonios. Ahora, la cosa es que Salomón no solo controlaba a los demonios, sino que también era capaz de torturarlos hasta que confesaran sus nombres, sus funciones ocultas y las enfermedades que podían provocar en los hombres. Y una vez que revelaban sus secretos, quedaban finalmente bajo su dominio. Es por este motivo que en una ocasión Salomón usó este anillo para construir el templo de Jerusalén. Lo curioso es que como mano de obra obviamente usó todo esto de espíritus. Ahora, otra cosa curiosa es que se dice que Salomón dejó escritos secretos sobre todo este conocimiento. Y el más famoso de todos se llama el Testamento de Salomón, donde supuestamente él mismo es quien nos narra cómo era que interrogaba a los demonios y aprendía sus debilidades. Ahora, según otros relatos, también se nos cuenta que Salomón tenía un ejército de Daijins, que pues para quien no lo sepa son como una especie de criaturas de fuego. Ahora, estas cosas se supone que lo que hacían era obedecerlo y defenderlo de todo mal, al punto de dar su propia vida para que Salomón estuviera bien. Y otro dato curioso que encontré es que estos supuestos Daijins son realmente genios que conocemos de otras mitologías, pero pues les voy a poner una imagen de referencia para que sepan a qué me refiero. Sin embargo, Salomón, como casi todos los hombres, termina pecando, y es que en la Biblia nos relatan que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. El problema es que la gran mayoría de ellas eran extranjeras, las cuales inevitablemente guiaron a Salomón hacia la idolatría de otros dioses. Así que toda esta historia de Salomón va sin duda también para misterioso. Pero otro personaje bastante poderoso que aparece en la Biblia es el profeta Elías. Ahora, Elías aparece justo después de la época de Salomón. Como acabo de contarles, el rey Salomón terminó idolatrando a otros dioses, y es por eso que la relación de Israel con Dios termina quebrándose. Poco tiempo después de la muerte de Salomón terminan subiendo dos reyes, un hombre llamado Acab y su esposa llamada Jezabel, los cuales volvieron todavía más común la idolatría, específicamente a este dios llamado Baal. Ahora, fue en ese caos que aparece Elías para confrontar directamente al rey Acab y a su esposa Jezabel. Y es que Elías es muy diferente a cualquier otro profeta del que hayamos hablado antes. La historia de Elías comienza diciéndonos que fue ante el rey Acab y le dijo que no llovería en Israel hasta que él mismo lo ordenara, ocasionando una sequía de más de 3 años. Durante todo este tiempo los israelitas morían de hambre y sed, pero Elías se refugia en el desierto ya que está siendo buscado por los guardias de los reyes. Durante todo este tiempo es alimentado con carne y pan que unos cuervos le llevan, y para hidratarse tomaba agua de un arroyo cercano. Con el tiempo el agua del arroyo se termina debido a la sequía, y es por esto que Dios lo manda a un sitio llamado Sarepta, donde supuestamente una viuda le daría ayuda. Ahora, cuando Elías llega a la casa de esta mujer, se da cuenta que apenas tenía un poco de harina y aceite, y es que la mujer le dice que tenía planeado hacer una última comida para ella y su hijo, y que poco tiempo después de eso obviamente morirían de hambre. Pero es aquí donde ocurre la primera cosa interesante. Resulta que Elías le asegura que si lo alimenta él primero, nunca le faltaría comida durante el resto de la sequía, y aunque la viuda al principio no le cree, al final decide tener fe, por lo que le prepara una torta a Elías y se la da de comer. Ahora, justo después de eso, la harina y el aceite que habían en la casa empezaron a multiplicarse, y pues en pocas palabras tuvieron comida infinita hasta que la sequía se acabó. Pero bueno, resulta que tiempo después el hijo de la viuda se enferma y fallece, y es por esto que la mujer manda a buscar a Elías para que por favor la ayude. Y aquí nuevamente pasa algo muy loco. Resulta que lo que Elías hace es llevar al niño a su propio cuarto para colocarlo sobre la cama, y mientras clama a Dios se inclina 3 veces hacia la boca del niño.
Lo loco es que todo esto parece funcionar porque el niño vuelve a la vida. Así que sí, Elías fue capaz de resucitar al niño con el poder de Dios. Y un dato curioso es que esta es la primera resurrección de toda la Biblia. Mucho tiempo después, Elías llega al Monte Carmelo y desafía a 450 profetas de Baal en un duelo espiritual. Y es que resulta que Elías preparó un altar y un toro muerto como sacrificio. Y lo que les propuso es que cada bando debía pedirle a su respectivo dios que provocaran fuego en el altar, para que de esa manera el toro fuera consumido. Los profetas de Baal empezaron primero, orando desde la mañana hasta el mediodía. Incluso dieron ofrendas con sangre propia, cortándose con cuchillos, pero no pasó absolutamente nada. Ahora, cuando llegó el turno de Elías, lo primero que hizo fue arrojar agua al sacrificio para que fuera más difícil originar fuego. Después oró brevemente, y la Biblia nos dice que de un momento a otro una gran bola de fuego cayó del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua que habían usado antes. Justo después de esto, el pueblo de Israel se pone muy contento y reconoce a Jehová como su único Dios. Pero aquí es cuando ocurre algo muy inquietante. Resulta que el profeta Elías ordena capturar a todos los profetas de Baal y los lleva al arroyo de Quizón, donde según la Biblia les quita la vida uno por uno, dejándoles el cuello. Es por este motivo que Elías es conocido como el profeta de fuego, y el final de su vida también tiene que ver mucho con este elemento. Pues bien, resulta que Elías ya sentía que su final se acercaba, y es por eso que emprende un viaje junto a su discípulo Eliseo. De un momento a otro ven como en el cielo aparece una carroza llameante con caballos incendiándose, el cual poco a poco empieza a arrebatar a Elías hacia él. Y pues en pocas palabras, el poder que Dios le otorgó a Elías queda en su discípulo Eliseo, convirtiéndose así en el sucesor de su maestro. La cosa es que Elías simplemente desapareció, y es por eso que la mayoría de personas cree que Elías no murió. Así que sin duda todo este relato también va para misterioso. Ahora, como les acabo de decir, Eliseo heredó el espíritu poderoso de Elías, así que en pocas palabras era tan o más poderoso que él. Ahora, algo que olvidé mencionarles es que mientras Elías era llevado al cielo, soltó un manto que cayó en las manos de Eliseo, y aquí es donde hace su primer milagro. Resulta que Eliseo toma este manto y golpea las aguas del río Jordán que estaban justo al lado de él, y lo loco es que el río se abre en dos, justo como Moisés lo había hecho con el Mar Rojo. Ahora aquí es donde empieza una serie de sucesos inquietantes y misteriosos que Eliseo hace con sus poderes. Por ejemplo, en una ocasión Eliseo llega a la ciudad de Jericó, donde supuestamente el agua estaba envenenada y causaba enfermedades a las personas. Es por esto que Eliseo toma un recipiente de agua con sal y lo arroja a la fuente de agua que había en la ciudad. Y justo después de que hace esto, todas las aguas se purifican. Sin embargo, Eliseo también tiene historias muy turbias. Por ejemplo, en algún momento un grupo de jóvenes se burló de él llamándolo calvo. Ahora, Eliseo obviamente no está de buen humor ese día, así que lo que hace es voltearse hacia ellos y maldecirlos en el nombre de Jehová. Ahora la cosa no queda ahí, porque justo momentos después salen dos osos del bosque que despedazan a 42 muchachos que se habían burlado del profeta Eliseo. Sin embargo, este no es el único momento inquietante que tiene. En otra ocasión, Eliseo fue junto a su siervo Gehazi a curar a un hombre llamado Naamán, el cual era un general sirio bastante poderoso. Ahora, lo que este hombre sufría era un caso muy extremo de lepra, pero lo bueno es que Eliseo no tuvo mayor problema al curarlo. Sin embargo, Naamán se encontraba muy agradecido por este acto, y es por eso que le ofrece a Eliseo regalos y dinero. Sin embargo, este último lo rechaza, pero en un momento de descuido su siervo intenta robar las ofrendas que el mismo Eliseo había ignorado, y es aquí donde Eliseo también lo maldice, diciéndole que la lepra que acababa de curar se le iba a pegar a él y a toda la descendencia para siempre. Y pues exactamente eso es lo que pasó. En la Biblia nos dicen que Gehazi quedó blanco como la nieve debido a la enfermedad, y aparte toda su descendencia también sufrió esto. Ahora, como si todo esto no fuera suficiente, resulta que con el tiempo Eliseo lógicamente murió, y como todo cuerpo de la época fue enterrado y tuvo su propia tumba. Pues bien, resulta que un día dos hombres estaban llevando un cuerpo hacia un funeral, pero justo cuando iban a mitad de camino ven una banda de moabitas, que en pocas palabras eran unos criminales de la época. Es por este motivo que lo que hacen es arrojar al cuerpo que llevaban a una de las tumbas más cercanas que encontraron, y pues resulta que esta tumba era la del profeta Eliseo. Pues bien, la Biblia nos cuenta que apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo, lo que hizo fue resucitar, y todos los males que tenía antes de morir le fueron completamente curados. Por lo que sí, Eliseo es una de las pocas personas de la Biblia que tiene milagros incluso después de muerto, por lo que todo esto se va para inquietante. Estas fueron todas las historias que pudimos recopilar el día de hoy. Suscríbete si quieres ver una parte 2, y aparte aquí te dejo otros videos igual de interesantes.